Muy buenos días, que Dios les bendiga mucho. Hoy leemos el último capítulo de Lamentaciones. El título para hoy es Permítenos volver a ti. Leemos el capítulo 5, versículo 1 al 14 en la versión Reina Valera 60. Vamos a leer solo hasta el 14, pero le desafío a leer hasta el último versículo. Dice así: Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler y a los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones. En medio del sufrimiento ellos claman y le dicen a Dios: acuérdate de nosotros, vuelve tu mirada hacia nosotros, mira todo lo que nos pasó y actúa, haz algo. Ellos se sentían huérfanos, dice el verso 3, huérfanos somos sin padre. Un padre protege, ¿verdad? Ellos se sentían sin protección, pero aunque ellos se sentían así, Dios estaba bajo el control de la situación, era parte del proceso. A veces nos sentimos igual, sin embargo, allí está Dios. Por su pecado, la tierra que Dios les dio como heredad dejó de ser la heredad de ellos. El verso 2 dice: nuestra heredad ha pasado a extraños. Antes lo tenían todo, lo poseían todo. Ahora incluso debían comprar agua y leña a los extranjeros. Al parecer, otros pueblos que eran súbditos de los babilonios sometieron a los habitantes de Judá y no fueron buenos con ellos, tanto que les vendían hasta lo básico como lo era el agua y la leña. Los israelitas lo tenían todo, una heredad prometida por Dios. Él era de ellos, sin embargo dejó de ser su tierra. Ahora pagaban tributo a otra nación para vivir allí, pagaban tributo a los babilonios. Porque dice: siervos se enseñorearon de nosotros. Estos siervos eran probablemente gente que pertenecía a naciones sujetas a Babilonia. Para los judíos esto era humillante. Los siervos se convirtieron en amos. Ahora hacían que los jóvenes judíos molieran y los más jovencitos trabajaban alzando leña pero no podían con el peso de ella. Qué situación humillante para los de Judá. Perdieron la heredad que Dios les dio. Este es el propósito del diablo, apartarnos de la heredad que Dios tiene preparada para ti y para mí. Es que busca desviarnos del propósito de Dios, y cuando lo logra, el sufrimiento es grande, así como lo hizo con Judá. El profeta vuelve a enfatizar en el hambre que vivían. Al parecer tenían que salir a buscar alimentos porque dice que ponían en peligro su vida para traerlo. Dice que su piel cambió de color por el hambre. El calor, un cuerpo en inanición, deshidratado, refleja un sufrimiento físico severo, muy duro. Cuánto dolor trajo el pecado y el dejar de confiar en Dios. Ahora, hay un par de frases que llaman la atención sobre algo que pasaba en el pueblo. Aún viviendo ellos el dolor en carne propia, viviendo todo lo que nos describieron los capítulos 1, 2, 3 y 4, en cuanto al sufrimiento del pueblo, dice el siguiente versículo: al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan.
Si retrocedemos en la historia del pueblo de Israel, este fue uno de los pecados de Israel: confiar en naciones vecinas, en seres humanos, en lugar de depender de Dios. En este momento, en vez de aprender la lección, vuelven a cometer el mismo error, vuelven a confiar en la ayuda de Egipto y Asiria. Ahora, nosotros podemos decir, pero es que este pueblo no aprendía la lección. Sin embargo, nosotros cuántas veces nos toca pasar la prueba y en lugar de depender de Dios, dependemos de seres humanos. Volvemos a extender las manos a lo terrenal y dejamos de depender de Dios. Dios demanda fe, confianza absoluta en Él, que ellos dejaran de confiar en naciones vecinas, en dioses de otras naciones. El pueblo solo debía confiar en Dios. Y luego el pueblo seguía repitiendo una frase que revelaba un corazón que no terminaba de arrepentirse por completo. Ellos decían: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos el castigo. Era una creencia de que estaban siendo castigados injustamente por los pecados de la generación anterior. Pero en Jeremías 16:12 Dios les dice: pero ustedes se han comportado peor que sus antepasados. Cada uno sigue la terquedad de su corazón malvado en vez de obedecerme. El pueblo tenía que dejar de dar excusas o justificarse. Ellos tenían que arrepentirse de todo corazón. Arrepentimiento es lo que Dios demandaba de ellos. Esto me enseña que podemos engañarnos a nosotros mismos y justificarnos por habernos alejado de Dios. Ellos culpaban a sus padres y aunque suene duro, nosotros podemos caer en lo mismo, justificarnos y no reconocer nuestros errores o pecados. Dios deseaba restaurar a Israel, pero ellos tenían que arrepentirse, alejarse del pecado, dejar de repetir el refrán que leímos y tenían que confiar absolutamente en Él, no en naciones vecinas, no en lo humano. Así como sucedía con el pueblo de Judá, Él desea arrepentimiento, que nos apartemos de lo que no le agrada del pecado. Por lo tanto, se trata de obediencia y también tenemos que creer en Él, confiar en Él, tener fe en Él. Al final del capítulo, el profeta hizo una última pregunta, la pregunta que tal vez haríamos en la mitad del proceso, allí cuando no sentimos a Dios. Él dijo en el verso 20, ¿nos olvidaste? Porque siento que nos has rechazado, porque nos abandonaste ya mucho tiempo. Este era un clamor desesperado de Jeremías. La fe de Jeremías por momentos se debilita, pero desde el fondo de su corazón y en medio de esta incertidumbre, el profeta le dice al Señor en el verso 21, permítenos volver a ti, Señor, y volveremos. Renueva nuestra vida como antes. No pienses que Dios te desechó. Ahí donde estás, dile, permíteme volver a ti, renueva mi vida como antes. Lo único que desea Dios, solo desea dos cosas, arrepentimiento y fe. Es lo único que demandaba de su amada Jerusalén, del pueblo escogido, y es lo único que anhela de ti y de mí, su amada o amado Hijo. Él quiere renovar tu vida y mi vida. Aunque parecía que lo perdieron todo, Dios permanecía allí. Él habitaba con ellos. Su morada entre ellos era permanente, a diferencia de la situación que, aunque demasiado dolorosa, esta era temporaria. Ellos volverían porque Dios les devolvería la tierra que les había regalado. De la misma manera, ¿piensas que Dios no está allí? Todo se siente quieto, ni una voz que susurre a tu oído. Pareciera que Dios tarda, pero la Biblia nos muestra que Él está allí contigo. Él se quedó contigo, habita contigo, soporta contigo, espera contigo permanentemente. Solo espera fe y arrepentimiento, un corazón entregado por completo a Él. Dios tiene bendiciones, no solo terrenales, son también celestiales, una morada eterna para ti y para mí. Papá, es tan linda tu palabra. Hoy queremos decirte, como el profeta Jeremías, permítenos volver a ti, renueva nuestra vida como antes. Gracias, amado Jesús, por la herencia que tienes preparada para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Felicidades a los que terminaron el libro de Lamentaciones junto a nosotros, que tengan una semana llena de bendiciones.